Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora María del curso sexto de primaria y hoy día tendremos clase de comunicación y lenguaje. Nuestro tema será la biografía. Seguramente ya sabes algo, ya te recuerdas algo. Ve por tus cuadernos que aquí te espero yo. Mi querido estudiante, esta mañana me pasó algo terrible. ¿Sabes qué fue? Pues que las fichas que traje sobre los elementos de la biografía se desordenaron y realmente estoy muy preocupada. ¿Me puedes ayudar a ordenarlos? Toma en cuenta la biografía que avanzamos la anterior clase, la biografía de Adela Zamudio. Recuerda cómo era la biografía de Adela Zamudio. ¿Ya te acordaste? Muy bien. Con este recuerdo, ayúdame a ordenar los elementos que tiene la biografía. Vamos pensando. ¿Cuál crees de estos 5 elementos que irá primero? ¿Irá legado? ¿Irá conocer su actividad? ¿Irá datos personales? ¿Irá época en la que vivió? ¿Irá valorar al personaje? ¿Cuál crees que va primero en la biografía? Vamos, pensemos. ¿Tú crees que legado, donde mostramos las obras del personaje, vaya primero? Piénsalo. Creo que no. ¿Cuál irá primero? Tal vez vaya este. Datos personales. A ver, recuérdate, cuando hablamos de Adela Zamudio, ¿qué es lo primero que vimos? Vimos su nombre completo, la fecha que nació, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus hermanos. Esta es la ficha del primer elemento de la biografía. Y lo ponemos así, para que se nos vaya armando. Ahora, a partir de esta ficha, te pregunto, ¿cuál será la segunda ficha? Vamos, observemos. ¿Cuál será? ¿Crees que será época en que vivió el personaje? ¿Tú crees que sea esta? Recordemos, cuando hablamos de la biografía de Adela Zamudio, luego de que nos presentaron a sus hermanos, a sus padres, nos hablaron cómo vivió Adela Zamudio, en qué época vivió. Me parece que este es el segundo elemento de la biografía. Ahora, de estos 3 elementos, mi querido estudiante, ¿cuál crees que le continúa? A ver, pensemos. ¿Valorar el personaje? ¿Conocer su actividad? Recordemos a Adela Zamudio. Luego que nos dijeron cómo era la época en que vivía Adela Zamudio, nos hablaron de lo que hizo Adela Zamudio. Nos hablaron cómo ella fue poetisa y fue maestra también. Entonces, ¿a cuál de estos elementos se referirá? A este, ¿no es cierto? A conocer su actividad. ¿Su actividad de quién? Del personaje del que vamos a realizar la biografía. Entonces, este pondremos como el tercer elemento. Ahora nos falta 2. Está fácil. ¿Cuál de los 2 será el que continúa a esta serie? Veamos. Valorar el personaje, su papel en la época, su influencia posterior, o el legado, las obras importantes. Creo que ya tienes la respuesta. ¿Sí? ¿Coincides conmigo? Seguro que sí. Valorar al personaje, ¿no? Recordarás que en la biografía de Adela Zamudio nos habló que toda su labor
fue valorada no solamente por presidentes, sino también por poetas de la época. Y este es el cuarto elemento de la biografía. Finalmente, tenemos el legado. ¿Qué es lo que nos deja, ¿no?, este personaje? En este caso, nos va a dejar sus obras importantes, sus hermosas poesías, sus novelas impresionantes. Y como verás, mi querido estudiante, aquí, gracias a ti, sí, gracias a ti, hemos podido organizar los elementos de la biografía. Son 5. El primer elemento son los datos personales. El segundo elemento es la época en que vivió este personaje. El tercer elemento es conocer su actividad, a qué se dedicó. El cuarto elemento es valorar el personaje en su época. ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su importancia en esa época? Y el último elemento es el legado, sus obras importantes. ¿Quieres corroborar si hicimos bien esta organización de elementos de la biografía? Claro que sí. Para ello, te presento la biografía de Adela Zamudio. Aquí podemos ver qué es lo que nos presenta primero. Nos presenta que Adela Zamudio nació, su nacimiento y su muerte. Su nombre completo. Estábamos bien. Los datos personales: nombre, lugares y fecha de nacimiento, familia e infancia. ¿Qué nos dice? Es hija de Adolfo Zamudio y Modesta Rivero. Nos habla también de sus hermanos, ¿no?, que fueron 3. Entonces estamos bien. El primer elemento de la biografía son los datos personales. Esto lo hicimos muy bien. El segundo elemento: época en que vivió nuestro personaje. En este caso, Adela Zamudio. ¿Qué nos dice? La época que vivió. Vivió en una época patriarcal, discriminadora y muy poco respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas y de la mujer. ¿Ves? Estamos bien. Entonces, luego de dar a conocer los datos personales, viene la época en que vivió el personaje. Lo hicimos muy bien. Seguimos. El tercer elemento nos dice: trabajó como profesora en la escuela donde se había educado. Posteriormente fue directora, ¿no?, y escribió muchos artículos en el periódico El Heraldo. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a conocer su actividad, resaltar los aspectos de mayor interés del personaje que estamos realizando la biografía. Establece consecuencias, por decir, realizó esto y a consecuencia de esto cambió. Señalar su influencia social. Gracias a sus artículos de Adela Zamudio, que se publicaron en el periódico El Heraldo, mucha gente pudo darse cuenta la realidad que vivía la mujer. ¿Ves qué importante es? Muy bien, hicimos muy bien este tercer punto. Veamos el cuarto punto, que nos dice valorar el personaje y su papel en la época. Veamos, aquí nos dice: en homenaje al nacimiento de la poetisa, la presidenta Lidia Gayler Tejada instituyó la celebración del 11 de octubre del Día de la Mujer. ¡Qué interesante! Aquí vamos a ver cómo Adela Zamudio ha sido valorada. Ha sido valorada por los presidentes de su época. Ha sido valorada también por otros poetas varones de su época. Entonces estamos bien. Finalmente nos dice el legado, las obras importantes que dejó este personaje. ¿Y cuáles fueron? Pues aquí vemos sus obras: ensayos poéticos, Íntimas, que es una novela, Ráfagas, libros póstumos, o sea que se publicaron después de su muerte, novelas cortas, Peregrinando, cuentos breves y poesía. Aquí vemos que hemos hecho muy bien la organización de los elementos de la biografía.
Entonces, mi querido estudiante, mi querida estudiante, no te olvides que la biografía de un personaje tiene estos 5 elementos. Ya conocimos los elementos que forman parte de la biografía. Ahora vamos a conocer qué es una biografía y cómo lo podemos realizar. Vamos, acompáñame a usar la pizarra. Muy bien, trabajemos en pizarra. Observa, para conocer la biografía vamos a subdividirla en 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y cómo se hace? Empecemos. La biografía. ¿Qué es la biografía? Bueno, acá te lo tengo. ¿Observas? Sí, seguramente que sí. A ver, lee conmigo. La biografía es un texto que narra la vida de una persona. Sí, ya lo sabíamos, ¿no? Cuando vimos la biografía de Adela Zamudio. Esta persona podría ser una persona importante, de relevancia social, una persona que ha hecho algo que ha llamado la atención de muchas otras personas. El segundo elemento, ¿cómo es? ¿Cómo es? Para ello, te muestro este gráfico. Vamos, lee conmigo. ¿Cómo es? Narra sucesos verdaderos. Sí, porque no podemos decir mentiras, ¿no es cierto? Porque estamos narrando la vida de una persona. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Tiene una organización cronológica. Claro que sí. Cuando hablamos de Adela Zamudio, pues empezamos desde su fecha de nacimiento, luego cómo fue creciendo, luego sus profesiones que tenía, ¿no? Porque no solamente era poetisa, era maestra también, ¿no? Luego vimos cronológicamente qué acontecía con la vida de Adela Zamudio y finalmente cómo falleció y cuáles fueron los homenajes póstumos de este personaje. Seguimos leyendo, observa el cartel. ¿Qué nos dice en el punto 3? Una biografía siempre se escribe en tercera persona. Claro, el narrador tiene que ser en tercera persona. Y de narrador seguramente te acuerdas, porque esto avanzamos las anteriores clases. Seguimos leyendo. A ver, el cuarto punto, ¿qué nos dice? Tiene fotografía. Así es, una biografía por lo general va acompañada de una fotografía del personaje para que nos pueda ilustrar mejor su vida. El último punto, vamos leyendo, ¿qué dice? Es una fuente de consulta. Sí, cuando se elabora una biografía, resulta una fuente para poder consultar sobre acontecimientos históricos. Entonces ya sabemos cómo es una biografía. ¿Qué punto nos sigue? ¿Cómo se hace? Para saber cómo se hace, te presento este cuadro. Ayúdame a leerlo. En el 1, ¿cómo se hace una biografía? Primero debemos elegir el personaje de quien vamos a realizar la biografía. Luego vamos a recolectar información acerca de este personaje. En el tercer punto, ayúdame en su lectura. ¡Vamos! En el tercer punto nos dice que organizar la información cronológicamente. Claro que sí, tenemos que organizar la información como pasó. En el cuarto punto, observa el cartel. Escribir la narración en tercera persona. Quinto punto, insertar fotografías. Y sexto punto, revisar la ortografía. No olvides que si estamos haciendo un texto como la biografía, siempre debemos revisar nuestra ortografía. Y así, mi querido estudiante, como ves en la pizarra, así podemos hacer una biografía. Para despedirme, vamos a tener tareita. ¿Cuál va a ser esa tarea? Te voy a mandar este video. Lo vas a observar. Es la biografía de una mujer también. Y tú seguramente, mi querido estudiante, te estarás preguntando, ¿por qué, maestra, siempre una mujer? Porque estamos pues en el mes de la mujer. La biografía que verás será la biografía de Juana Zurduy de Padilla. Luego de verla, realiza su biografía. ¿Listo? Muy bien, yo me despido hasta la siguiente clase. Nacida un 12 de julio de 1780 en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, Juana Zurduy de Padilla fue una de las grandes heroínas de la lucha por la independencia del Alto Perú. Descendiente de una familia mestiza, quedó huérfana en edad muy temprana
por lo que pasó los primeros años de su vida en un convento de monjas, donde recibió su formación. Hoy la figura de doña Juana Azurduy cobró una gran importancia en la historia de la independencia, no solo de Bolivia, sino también de Latinoamérica. Juana Azurduy de Padilla ha sido una bandera que consideramos importante. Tal es así que en este momento se está discutiendo la importancia americana de Juana Azurduy de Padilla. La incansable lucha de Juana Azurduy fue relevante para el proceso independentista de Bolivia, participando junto con su esposo en varias batallas, como la del 25 de mayo de 1809. En 1810 se incorporó al Ejército Libertador de Manuel Belgrano, quien quedó muy impresionado por el valor de Juana en combate, a quien en reconocimiento a su labor le entregó su propia espada. 1810, Buenos Aires. Derrocan al virrey Cisneros y comienza la búsqueda de una nueva patria. Don Manuel Belgrano trae la primera bandera patriótica que hoy se venera en la Casa de la Libertad, la bandera de Macha. En Argentina lucha junto a don Martín Miguel de Güemes. Don Manuel Belgrano ya le había dado el título de teniente coronela de los ejércitos auxiliares del norte. Doña Juana Azurduy junto con don Miguel Martín de Güemes lucha palmo a palmo, metro a metro, por las batallas de la independencia de América. En la Argentina es reconocida y querida como una madre. En marzo de 2010, la presidenta argentina Cristina Fernández personalmente entregó el sable y las insignias de general del ejército argentino ante sus restos resguardados en la Casa de la Libertad en Sucre. Junto al presidente boliviano Evo Morales firmaron un tratado que instituye el día del nacimiento de Juana Azurduy como el Día de la Confraternidad Argentina-Boliviana. La presidenta le ascendió en forma post-mortem al grado de generala de los ejércitos argentinos. Antiguamente era teniente coronel de los ejércitos auxiliares del norte. Y en Bolivia, como no podía ser de otra manera, se le ha reconocido el grado de mariscala. En Argentina es bastante querida y recordada, por lo cual recibió a menudo el reconocimiento de la población. Por ejemplo, el historiador Félix Luna compuso una cueca en su honor, a la cual tituló La Flor del Alto Perú. De igual forma, el ejército argentino ha nombrado el Regimiento de Infantería de Monte número 28, con sede en Tartagal, como generala Juana Azurduy. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.